Buen día, amados hermanos. Es un gozo para mí poder compartir su palabra y es mi propósito compartir una corta meditación que ni siquiera tiene una estructura propia de un sermón, es más bien una especie de pensamiento o más que pensamiento, una reflexión sería la mejor palabra, una reflexión sobre el pecado y la confianza en Dios. Me gustaría compartir esto brevemente porque creo que es pertinente poder en estas circunstancias que vivimos con pandemia y con elecciones, poder recordar verdades fundamentales para no poder olvidar nuestra confianza en Dios, para que no se nos escape lo importante que es nosotros conocer quiénes somos, conocer lo que Dios hizo y conocer, por tanto, quién es Él y poner nuestra confianza en Él. Como es conocido por muchos, el idioma original en el cual fue escrito la Biblia, tanto el hebreo del Antiguo Testamento como el griego del Nuevo Testamento, la palabra pecado significa literalmente dar al blanco. Por supuesto, Dios en su infinita sabiduría ha permitido y ha dirigido que los autores bíblicos puedan seleccionar esta palabra que describe perfectamente lo que es el pecado, que describe perfectamente lo que hace en nosotros. Desde que Adán y Eva pecaron, este pasó a todos los hombres, como nosotros leemos en Romanos capítulo 15, versos 12 hasta el 21, y no nos permite alcanzar la meta. El pecado no nos permite dar al blanco, es decir, no nos permite hacer lo que a Dios le agrada, que es la metáfora que está detrás del significado de esta palabra. El pecado, la Biblia enseña que afecta a todos. Dice Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos pecaron desde Adán, que fue el primer hombre creado por Dios y del cual descendemos. Todos pecó y el pecado pasó a todos nosotros. Eso es algo que sabemos, pero que también, por ende, todos estamos bajo pecado. Dice Romanos 3, 9 al 10, un versículo muy conocido por nosotros. ¿Qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay justo ni aun uno. Esto es una verdad absoluta. No hay nadie que pueda decir que está más allá del pecado, que está libre de pecado. Todos somos pecadores. La Biblia afirma esto y por tanto, por nosotros mismos, debido al pecado, no podemos agradar a Dios. No podemos agradar a Dios porque el pecado nos impide hacerlo. Cuando decimos que el pecado nos impide agradar a Dios, estamos diciendo que el pecado nos impide tener una relación con Dios. Eso es lo que dice Romanos 3:23 cuando afirma, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, están apartados, separados de la gloria de Dios. Todos somos pecadores. Eso es lo que la Biblia afirma. En Romanos capítulo 3, versículo 9 que acabamos de leer, allí Pablo afirma, somos nosotros mejores que ellos, hablando a los creyentes, hablando a la iglesia. Ya en los versículos anteriores, él había acusado tanto a judíos como a gentiles, es decir, a todo el que no es judío, es decir, a todo el mundo. Pablo está diciendo, los creyentes somos mejores. No, todos estamos bajo pecado. Es decir, que nosotros no podíamos tener una relación con Dios por nosotros mismos. Y esto no es una simple declaración teórica, no es una simple descripción de cómo están las cosas entre Dios y nosotros
aunque sí, esto también lo hace, pero el pecado va mucho más allá de eso. No solamente describe cuál es la relación entre Dios y nosotros, sino que también habla de las consecuencias que trae el pecado en nuestras vidas, porque no tener una relación con Dios trae consecuencias que nos afecta. Trae consecuencias que nos afecta. Yo siempre he visualizado este concepto del pecado, esta traducción o este significado literal de la palabra pecado. Yo siempre la he visualizado como algo que nos impide mantener el equilibrio. El pecado es lo que nos impide mantener el equilibrio en la vida. Es sumamente difícil tratar de dedicarle el esfuerzo adecuado, invertir el tiempo correcto a cada una de las áreas que luchan por nuestro tiempo en la vida. Es sumamente complicado. Por ejemplo, si un hombre o una mujer creyente, casado, están tratando de mantener el equilibrio, y es normal escuchar eso, tratar de mantener el equilibrio entre casa, trabajo y ministerio. Generalmente esas áreas tienen como una especie de tensión que luchan por el tiempo y es ciertamente un poco complicado y difícil en la práctica encontrar el tiempo adecuado, el esfuerzo adecuado para cada quien. Y esto sin mencionar la relación con nuestro Dios, a la cual debemos dedicarle tiempo porque es la relación más importante y sobre la cual está basada las otras tres áreas que acabo de poner como ejemplo. Cada una, además de esto, cada una de estas áreas tiene a su vez facetas que debemos atender adecuadamente. Por ejemplo, dentro del área de la casa, para aquellos que están casados, tienen un rol, el hombre tiene un rol de padre y esposo, la mujer de madre y esposa. Entonces, ambas cosas, aunque están debajo del hogar, pero cada una tiene sus implicaciones y tiene sus directrices que tenemos en la palabra de Dios y que debemos de seguir. Sin embargo, el pecado dificulta mantener este equilibrio, dificulta mantener la correcta distribución del tiempo y del esfuerzo entre las diferentes áreas que demandan nuestra vida. Por eso le decía que el pecado no solamente describe teóricamente la relación que tenemos con Dios, sino que al no tener una relación con Dios el Creador, eso afecta nuestra vida. Y entre las cosas que afectan es esa tensión, es ese equilibrio que es difícil de alcanzar porque erramos al blanco, porque no alcanzamos la meta, porque no podemos agradar a Dios. Pero esta verdad sobre el pecado no solo tiene que ver con nuestra vida en estas áreas que mencioné, afecta todo. Por ejemplo, cuando tenemos que fijar posiciones sobre un determinado tema, si nos sinceramos con nosotros mismos y no nos centramos en la palabra de Dios, o si nos centramos en nuestros pensamientos y no en lo que Dios dice, tendemos a fijar posiciones que pueden ser liberales o legalistas, que pueden ser de izquierda o de derecha, en fin, nos vamos hacia abajo, hacia arriba, hacia un lado, hacia el otro, y fallamos en agradar a Dios, porque nos estamos centrando en nosotros y eso entonces hace que pequemos y por tanto erremos al blanco. Este tema, esto pasa, o más bien esto pasa con lo que está sucediendo ahora mismo, con lo que está pasando en nuestro país con las votaciones, las opiniones que se dan sobre este tema, sobre el cristiano y la política y cualquier otro tema de índole social que tenga que ver con esto. Hay posiciones a favor y en contra, de un lado y del otro. Hay como dos grandes escuelas y al final muchas de estas posiciones tienen que ver más con lo que creemos que con lo que dice la palabra de Dios, porque el pecado afecta nuestro entendimiento
y damos al blanco y no podemos mantener el equilibrio en temas como estos. Y el pecado hace esto, el pecado hace esto, hermanos. Pero qué bueno es saber, qué bueno es recordar que Dios en su gracia ideó el plan redentor, pues Él de su propia voluntad, teniendo como motivación Él mismo, Él lo quiso así. Envió a Cristo en la cruz del Calvario, quien cargó en Él el pecado de todos nosotros, por lo que al Cristo morir recibió el castigo que nosotros merecíamos, ya que Él no tenía pecado, y la vida perfecta que vivió entonces se nos cuenta a nosotros. Es por esto que Dios no simplemente perdona nuestros pecados, Dios perdona nuestros pecados en Cristo. Dios perdona nuestros pecados en Cristo, porque es en Él, en su vida y en su muerte, en quien tenemos redención, en quien tenemos perdón de nuestros pecados. Mira lo que dice Romanos 6:22, otro versículo básico y que conocemos. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Escucha qué grandioso. Habéis sido libertados del pecado. Hemos sido hechos libres del pecado porque en Cristo tenemos libertad. Libertad del pecado. Ya el pecado no nos domina como antes lo hacía. Ahora podemos decirle que no al pecado. Antes no había justo ni aún uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda. Nosotros no teníamos otra opción sino solo pecar. Pero en Cristo ahora podemos decirle que no al pecado. Y aunque Dios soberanamente ha decidido no quitarnos el pecado definitivamente, por lo menos no todavía, sí ha quitado el poder del pecado en nosotros. Y eso es bueno entenderlo, hermanos. Nosotros podemos decirle que no al pecado, aunque el pecado aún mora en nosotros, aunque el pecado aún está en nosotros porque Dios en su soberano plan así lo quiso, pero nosotros le podemos decir que no al pecado. Nosotros estamos en ese proceso de redención, como leímos en Romanos 6:22. Ahora nosotros habéis sido libertados del pecado y hemos sido hechos siervos de Dios. Y escucha lo que dice Pablo, algo bien interesante. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Nota que en este versículo Pablo no simplemente dice que al ser libertados del pecado nosotros somos hechos perfectos y ya tenemos una total ausencia de él. No, eso no es lo que dice Pablo. Pablo dice que después que nosotros hemos sido libertados del pecado, él dice, tenéis por vuestro fruto la santificación. Una vez somos salvos en Cristo, no somos hechos perfectos, sino que somos hechos santos. Y después viene entonces la vida eterna. Y dice Romanos 6:22, y como fin la vida eterna, porque estamos en un proceso hacia esa redención donde finalmente no habrá pecado. Pero ese proceso se llama santificación. Y en ese proceso nosotros tenemos un papel, nosotros tenemos algo que hacer. No olvidemos, hermanos, entonces que Cristo, Dios en Cristo nos salvó sin nosotros hacer nada. Eso se llama justificación. Hemos sido salvos. Ahí nosotros no tuvimos que hacer nada. Sin embargo, en este proceso hacia la glorificación, hacia la redención, hacia donde definitivamente no habrá más pecado, que se llama santificación, nosotros tenemos una responsabilidad. Y es que debemos evidenciar esa salvación
que recibimos en Cristo. Debemos evidenciar que Cristo nos salvó. No haremos cosas para ser salvos, sino que mostraremos que somos salvos por medio de las obras, por medio de las acciones que Dios nos ha llamado a hacer. Eso se llama santificación, hermanos. Y eso nosotros debemos recordar. ¿Por qué entonces hablo de esto? ¿Por qué hablar del pecado? Para mí es importante que un día como hoy nosotros podamos recordar quiénes éramos antes. Quiénes éramos antes de que Dios nos salvara. Quiénes éramos antes de Cristo. Lo que está pasando en nuestro país y el pecado que mora en nosotros, es decir, nuestra carne, puede hacernos olvidar verdades fundamentales como esta. Y esta combinación de cosas puede hacer olvidarnos estas verdades fundamentales de diferentes formas. Quizás una sea que nos lleva a confiar en nosotros mismos, pensando que por nuestro voto podemos mejorar las cosas. Y entonces, si nada pasa, puede venir decepción y cuestionamiento a nuestro Dios. Pero tal vez el pecado que mora en nosotros, nuestra carne, nos lleve a confiar en nosotros mismos, pensando que podemos mejorar las cosas aquí y ahora, y olvidamos que nuestro fin no es el aquí y el ahora. Nuestra mirada debe estar puesta en la eternidad. A otros, quizás el pecado les va a llevar a alejarse de la sociedad de forma indiferente, a aislarse, pensando que somos demasiado buenos o santos y que no podemos ser parte de lo que está pasando. Y olvidamos que el pecado está en nosotros, que el pecado mora en nosotros. A otros, quizás el pecado les llevará a pensar y les llevará a alejarse porque piensa que es la mejor manera de mantenerse puro y santo, y olvidamos que tenemos la misión de Dios de predicar el Evangelio mientras estemos de este lado de la eternidad. Noten cómo yo he puesto unos cuantos ejemplos que al olvidar las verdades fundamentales de que somos pecadores, de que aún Cristo nos ha salvado, todavía estamos en un proceso hasta la redención. Y si olvidamos eso, podemos caer en alguno de estos errores. Porque en este proceso de santificación nosotros tenemos esta responsabilidad de crecer en Cristo. Muchos otros argumentos el pecado puede traer. Satanás puede usar el mundo que él controla para aprovechar el pecado que todavía queda en nosotros y alejarnos de poder dar al blanco, de poder agradar a Dios como Él espera. Hermanos, debemos recordar quiénes éramos. Debemos recordar quiénes éramos para no confiar en nosotros y confiar solamente en Dios. Para no confiar en nosotros y confiar en Dios. Por eso titulé a esta reflexión sobre el pecado y la confianza en Dios. Porque si olvidamos quiénes éramos, podemos volver a confiar en nosotros y no en Dios. Y esto es ciertamente funesto, fatal, peligroso para un creyente. Debemos confiar en Dios y confiar no solamente más en Dios, debemos confiar solamente en Dios. Por eso, hermanos, les digo a ustedes, y me lo recuerdo a mí mismo, alma mía, confía en Dios. Me recuerdo esto a mí mismo. Confía en Dios. Sin importar lo que pase, confía en Dios. Sin importar quién gane, confía en Dios. Sin importar lo que el futuro depare, confía en Dios. Sin importar la crisis que venga, confía en Dios.
sin importar lo que falte, confía en Dios. Como dijo el salmista en el Salmo 43:5, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Espera en Dios, alma mía. No nos olvidemos quiénes éramos, sin importar qué pase, hermanos. Confiemos en Dios, porque Él nos salvó, Él nos rescató de donde estábamos, y eso no debemos olvidar. Nuestra confianza debe estar puesta en Dios solamente, en Dios solamente. Termino con esta porción, con esta oración que vi del pastor Tim Keller y que me encantó porque ciertamente debemos de recordar quiénes éramos y recordar quién es Dios. Y cuando hay fallas, cuando hay preocupación en nuestra vida, el problema no es Dios, el problema somos nosotros. Escucha esta oración de Keller. Señor, me preocupo porque olvido tu sabiduría. Me molesto porque olvido tu misericordia. Codicio porque olvido tu belleza. Peco porque olvido tu santidad. Temo porque olvido tu soberanía. Siempre me recuerdas. Ayúdame a recordarte siempre. Amén. Oh Dios, ayúdame a recordarte siempre. Ayúdanos a recordarte siempre. Oh amados hermanos, recordemos quiénes éramos. Pecadores alejados de la gracia de Dios. Y Dios nos rescató. En nuestros delitos y pecados estábamos. Y Dios tuvo gracia y misericordia de nosotros y nos salvó. Recordemos quiénes éramos y quién es Dios. Y lo que Él hizo por nosotros. Y la esperanza que tenemos en Él. Ya sea que las cosas vayan bien o vayan mal, no importa, hermanos. Nuestra confianza debe estar en Él. Hagamos lo que nos corresponde, pero nuestra confianza debe estar en Él.